Muy buenas tardes, doctora Desta. Mi nombre es Matías Gutiérrez Angulquí, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, curso el cuarto ciclo de la carrera de Psicología Clínica. En esta entrevista vamos a abordar el tema sobre el proceso de evaluación psicológica, el cual usted utilice en la praxis profesional. ¿Me podría ayudar con sus nombres, su edad? Bueno, querido Matías, un gusto tenerle acá en Centeravid, un centro especializado para el tratamiento de la drogodependencia. Mi nombre es Berta Sánchez Correa, sí, tengo 37 años de edad y laboro aquí 6 años. Como primer tema, ya vemos que su población específica es la drogodependencia. ¿Cuál es el proceso a seguir en la primera entrevista? Muchos de los usuarios que se encuentran internos no vienen obviamente voluntarios, vienen obviamente traídos por sus familias, vienen en contra de su voluntad. Entonces tenemos que generar obviamente ese rapport donde el usuario al principio tiene que ser escuchado, el usuario hace catarsis obviamente de todo lo que tiene. Y luego de esto se va generando obviamente la adaptación o la ambientación terapéutica. Nuestro proceso terapéutico es de 6 meses, son 180 días. En este nicho que tenemos que es la drogodependencia, en el ámbito emocional, ¿cómo trabajamos? Por decir, en la primera cita el paciente no se muestra asertivo, no coopera. ¿Cuál sería la técnica para abordar al paciente? Cuando el usuario suele tener este tipo de negativa, ¿sí? Cuando el usuario no colabora como tal, lo primero que nosotros, al menos obviamente yo, lo hago es generarle confianza, es ponerle obviamente ejemplos claros, con la misma obviamente convivencia que se vive aquí todos los días. Es necesario obviamente traerle a un usuario que le lleva obviamente 24 horas, como nosotros obviamente trabajamos dentro del programa, para que le pueda obviamente explicar su experiencia, para que le pueda abordar obviamente de todo el proceso que él tuvo que vivir. Entonces obviamente vamos trabajando desde el que no está solo, sino somos una familia. Entonces el usuario comienza a sentir obviamente ese acompañamiento, comienza a sentir obviamente que no está solo, comienza a sentir obviamente que dentro de todo lo malo hay también lo bueno que tiene que rescatar. El usuario comienza a generar obviamente una catarsis, pero que es obviamente muy corta. Entonces la que dice, bueno, sí, yo acepto, yo lo entiendo, estoy entendiendo, me es difícil, porque hay que entender obviamente la vulnerabilidad desde la parte familiar. En este proceso, ¿qué modelo usted sigue o ha seguido estos 6 años? Modelo psicológico. Todas las corrientes obviamente de las cuales nos educamos, todas son necesarias, pero dentro de esta área, dentro del ámbito obviamente psicológico, trabajar obviamente en la drogodependencia, lo que nosotros más utilizamos es el modelo cognitivo-conductual, obviamente por la prontitud y la rapidez con la que el usuario puede obviamente concientizar. La cognitiva-conductual es rápida de trabajar, llega obviamente al problema, se identifica con claridad, se tiene claro obviamente los desencadenantes, los detonantes, y es obviamente una de las que más práctica tiene acá, con la que más trabajamos, cognitiva conductual, sin dejar de lado obviamente las otras corrientes que son obviamente complementarias. Luego de esto también viene lo que es la sistémica familiar, ¿sí? Que son obviamente las dos más utilizadas dentro de lo que es obviamente el campo de las drogodependencias. Listo. ¿Y cuántas sesiones le toma para llegar a formular la historia clínica? Si nosotros hablamos obviamente de 180 días, ¿sí? Nosotros tenemos obviamente como mínimo, tenemos protocolizado ya obviamente el tiempo de reacción y apertura del usuario. Nos toma obviamente como mínimo 15, el mínimo 15, máximo un mes. Pero nosotros historia clínica la elaboramos obviamente en un mes. Aquí hay que obviamente considerar un aspecto. Las historias clínicas por lo general al principio son alteradas. Lo que nosotros volvemos es hacer nuevamente una reevaluación desde la batería, como también obviamente desde la información directa que nos da el usuario. Hay que tomar en cuenta y considerar porque al principio el usuario niega muchos aspectos. Los reactivos psicológicos son de mucha ayuda, entonces lo que nosotros hacemos es volver nuevamente a reevaluar, tomando en cuenta el tiempo que el usuario está. Se reevalúa en 3 tiempos. La primera, que es obviamente al mes, la segunda a los 2 meses y la tercera obviamente a los 3 meses. Y se puede ver el cambio que genera obviamente.
Sí, y tenemos ya la última, que es la estructurada total, a los 3 meses. A los 3 meses. Listo. Y en este ámbito de que al recién llegas a la clínica, ¿se le puede evaluar a una persona recién llegada a los 15 días o a la semana que llega? No, es complejo obviamente, porque ya nos ha tocado, obviamente, tenemos la experiencia de que el usuario todavía está muy sensible, está muy vulnerable. Si su manifestación es simplemente de preocupación, entonces suelen alterarse obviamente los resultados. Si no, nosotros le hacemos obviamente una entrada para poder obviamente tener constancia, sí, por la parte legal, sí, tanto del usuario, familias y también de la misma institución. Pero realmente la que nos da a nosotros ya la historia que podríamos obviamente ya trabajarla es obviamente al mes, porque el usuario está más tranquilo, ya pasó el proceso de adaptación de alimentación terapéutica. A los 15 días es complejo, es difícil. Es difícil. Sí, es difícil, porque el usuario obviamente no está en la condición. No está preparado. No está preparado. Y licenciada, en este ámbito de los reactivos, de los test, las herramientas, ¿usted cuál utiliza en su proceso? Sí, nosotros aquí tenemos obviamente una batería que ya está obviamente estandarizada para nosotros, que es obviamente el HTP o la persona bajo la lluvia. Tenemos obviamente Bender, Raven, tenemos las escalas que son de ansiedad y de depresión de Hamilton y de Beck. También utilizamos el Mini Mental, utilizamos obviamente otros que son complementarios dependiendo obviamente si hay retardos mentales o alguna patología dual que el usuario padezca. A esto también obviamente nosotros le complementamos con la evaluación psiquiátrica, dependiendo obviamente de los ejes en donde la profesional considere que hay algún problema a considerar. Entonces ahí nosotros también nos ayudamos con otros reactivos, como es obviamente el MSMI, sí, este de aquí que es un test obviamente de las frases incompletas, entre otros que realmente, dependiendo de la problemática, sí, dependiendo obviamente de la complejidad del caso del paciente, utilizamos obviamente los que ya están estandarizados y con otros complementarios para poder obviamente tener un diagnóstico claro y preciso. En base a todo este protocolo para poder llegar a la historia clínica, ¿cómo se llega ya a un diagnóstico teniendo la historia clínica, las citas? ¿Cómo se llegaría ya al diagnóstico? Nosotros tenemos el diagnóstico presuntivo, que es obviamente que se toma en cuenta al mes que el usuario está, a los 30 días del usuario, pero el diagnóstico obviamente preciso, sí, desde las diferentes áreas como es psicología, la parte médica, psiquiatría, la parte de trabajo social, obviamente nosotros lo tenemos al mes y medio, sí, para dar un diagnóstico claro, preciso y completo. Sí, obviamente, si por alguna situación también se le pide obviamente a los familiares que le hagan algún estudio médico, si se logra obviamente tener alguna duda de alguna problemática en cuestión obviamente de la parte física como también obviamente la parte mental. Entonces ahí nosotros ya tenemos un staff clínico donde hacemos el estudio de caso del usuario. Vamos viendo obviamente las percepciones que tiene cada uno, las experiencias con el usuario, entonces reunimos todos los criterios y damos uno solo. Listo. Y una duda en especial. ¿En qué casos específicos no se le puede dar el diagnóstico al paciente? Por lo general, obviamente, tanto el usuario como la familia tienen el derecho a saber obviamente la problemática. Como yo lo expreso, obviamente ahora en estos tiempos hemos venido viendo pacientes duales. Sí, obviamente pacientes que tienen esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia obviamente auditiva, esquizofrenias acompañadas de catatonías. Sí, también obviamente hay usuarios que han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas como cáncer, diferentes tipos de cáncer. También hemos tenido obviamente pacientes que han estado ya en etapas terminales de padecimientos de hígado cirróticos, de obviamente problemas cardíacos. Tenemos pacientes diabéticos que también obviamente no lo sabían, pero que obviamente se enteraron acá. Pacientes obviamente que también han sido detectados con VIH-Sida positivo. Listo, doctora, muy amable, ha sido un gusto. Gracias.